Antes que nada, quería agradecer la invitación. Buenas noches a todos y todas. Agradecer la invitación en la persona de Fátima, una queridísima compañera, una queridísima luchadora de tantos años en estos caminos de la patria grande, y Hugo, que no sé por dónde anda, pero que le agradecemos igual, aunque no lo vea ahora, por haberme invitado por un lado, pero sobre todo por haber organizado este encuentro, por haber pensado y por haber organizado este encuentro. Siempre estos encuentros son urgentes en nuestra región, pero creo que no hace falta ser especialista en absolutamente nada para comprender que este momento es particularmente urgente, que pensemos, que nos organicemos, que veamos cómo resolver algunos problemas acuciantes de nuestra región. Cuando pensé en la presentación de hoy, tuve en cuenta que el sábado a la mañana voy a presentar un libro mío que se llama El Mercosur. En realidad es un libro colectivo que se llama El Mercosur, una geografía en disputa. Entonces, cuando me propuse hablar de integración regional, que era lo que iba a hablar en esta mesa, decidí en algún punto partir un poquito en dos la presentación, para que no se durmieran hoy, ni tampoco el sábado. Entonces, hablar de algunas cuestiones más generales hoy, y específicamente del libro y del Mercosur, con más detalle de cada etapa y de la situación actual, el sábado por la mañana. Así que en realidad esto es una invitación para que también vengan a acompañarnos en las presentaciones de libros. Entonces, en esto de ver algo más general, yo pensaba lo siguiente. Primero, ver algunos elementos. A ver, mi idea es plantear algunas cuestiones disparadoras de una reflexión que podamos compartir después. Entiendo que la idea de este encuentro es que nos encontremos, y si hablan tres y nadie dice nada más, sería como alejado de nuestros objetivos. Entonces, la idea es plantear algunas ideas disparadoras para que después podamos conversar entre todos y todas. Entonces, primero, reflexionar sobre algunos elementos del contexto mundial y regional en el cual situamos hoy la integración regional o la integración latinoamericana. Concretamente voy a trabajar más un poquito hoy y más el sábado el caso del Mercosur, o la integración de América Latina y el Caribe. Esta integración tiene que ser en un encuentro como este esta reflexión tiene que ser en un encuentro como este una reflexión situada. ¿Qué quiere decir situada? Desde nuestra región y para nuestra región, con un compromiso con un proyecto de emancipación, con un compromiso con un proyecto de independencia, con un proyecto de soberanía, de autonomía, desarrollo, inclusión, paz. ¿Sí? Es decir, en este sentido estoy haciendo un manifiesto en contra de leer el contexto mundial y nuestra región desde una perspectiva que no sea nuestra. Eso me parece fundamental, porque por lo menos en parte de mi vida la dedico al trabajo en la universidad, y mucho de lo que me han enseñado era con anteojeras eurocéntricas. Entonces me parece importante que nos pensemos desde nosotras y desde nosotros. Y en ese sentido, desde la colonización española, nuestra región ha estado siempre en disputa. Y esa disputa tiene una naturaleza que también nos es propia, ¿no? ¿Cómo se ha insertado nuestra región históricamente en el mundo desde aquellos tiempos? De manera periférica, ¿no? Desde la balcanización que produjeron las independencias, que acompañó a las independencias, ¿no? Desde la ruptura de esa nación que no fue, que es la nación latinoamericana. Se ha insertado de manera periférica, balcanizada, fragmentada, dependiente, y eso nos marca, y eso marca también nuestras luchas. Aquí está Hugo. Gracias, Hugo, te agradecimos y no te veíamos. Bienvenido. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa disputa en nuestra región? Es entre aquellas fuerzas extranjeras y poderes fácticos y actores locales que se ven beneficiados y buscan reproducir histórica y permanentemente ese patrón dependiente, y lo que aquí en este espacio está representado, entiendo, si no, no estaría aquí, que es un proyecto a partir del cual buscamos transformar ese patrón histórico de dependencia. Entonces, esa es la disputa central.
Y lo que me parece interesante para disparar la reflexión, preguntarnos en todo caso, es qué formas adopta en este momento concreto o qué formas adopta plasmada o no en diversos proyectos de integración en disputa. Cómo se plasma esa antinomia también en el ideal unificador o en su ausencia, en términos del proyecto latinoamericano de integración. Entonces, como voy a trabajar un poquito más, porque soy docente, hablo así, ¿vieron? Voy a trabajar un poquito más eso el sábado a la mañana. Aquí me gustaría contextualizar un poco, como decía al principio, esta reflexión sobre la integración y sobre en qué forma se plasma esta disputa en un contexto mundial hoy entendido como en transición. ¿Cuáles son los elementos de ese contexto que tienen que actúan como condicionantes externos de los proyectos de integración? En primer lugar, la crisis de un modo de acumulación basado en la especulación financiera a escala mundial o a escala global. Es una crisis más visible desde 2008, es la crisis de un modo en el cual el capital financiero tiene predominio sobre el capital productivo. Conversábamos un poquito hoy con el compañero y la compañera sobre eso en la radio. Aquí me parece importante remarcar que más allá de que se trata de una lógica secular del capital, inherente al capitalismo, las definiciones de política regulatoria nacional, es decir, los proyectos nacionales, inciden sobre poner un dique a esa lógica o fortalecerla, ¿no? ¿Y qué han priorizado los gobiernos de derecha en nuestra región en relación a esa antinomia? Y aquí les voy a pedir que imaginen algo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, 4 años, la inversión especulativa en Argentina aumentó sustancialmente, la inversión que llamamos de cartera. No es necesario que lo digan, pero imaginen un porcentaje, yo les voy a dar la respuesta. ¿Cuánto aumentó la inversión especulativa en Argentina? Es decir, el dinero que se hace dinero del dinero mismo, que no tiene ningún impacto sobre la producción, sobre la creación de empleo genuino, etcétera. ¿Saben cuánto aumentó la inversión especulativa en Argentina en 4 años de gobierno de Mauricio Macri, es decir, de un gobierno de derecha? 8.025%. Y si les digo el porcentaje de aumento de la pobreza y la situación de nuestros jubilados y jubiladas, etcétera, aquí vemos las dos caras de un mismo proyecto, ¿no? La derecha es esto. La derecha es esto. Yo misma cuando lo busqué para una charla que di en Brasil hace unos meses y vi ese porcentaje, sabíamos cuál es el proyecto de Mauricio Macri, sabíamos cuál era, pero realmente hasta yo misma me sorprendí. Entonces, en primer lugar, como un elemento central de este contexto, la crisis de este modelo de acumulación y cómo eso impacta y cuáles son las opciones, ¿no? Yo no voy a dar una opción, me parece que es importante que pensemos juntos y juntas. Claramente, la de los gobiernos de derecha, esta no es. En segundo lugar, la reorganización mundial de la producción y el empleo. Es la primera vez en mi vida que uso anteojos. Voy a reconocer, entonces no sé qué hacer con ellos, el micrófono, el papel, tengo que ser sincera, me los compré la semana pasada por una cuestión de edad. Así, ya voy a aprender, para cuando vuelva lo voy a hacer mejor. Ahora trato de ver qué hago con esto. Encima me hicieron parar, es como demasiado. Bueno. En fin, en segundo lugar, la reorganización mundial de la producción y el comercio, creada fundamentalmente por el cambio tecnológico que permite fragmentar los procesos productivos, ¿no? El mundo ideal para el capital transnacional sería la fragmentación de la producción y la liberalización del comercio. Entonces, en línea con los intereses del capital transnacional gobernado por las corporaciones transnacionales, tenemos todo esto que hoy llamamos constitucionalismo corporativo. ¿Qué es esto? Acuerdos de libre comercio que para nosotros están absolutamente lejos, porque en realidad no lo discutimos en el Congreso Nacional, no lo discutimos en un lugar más cercano,
que se escriben en gran parte en las oficinas de las empresas transnacionales, pero que después cambian nuestras normas internas a favor del capital. Entonces, este sería el mundo ideal para el capital, también con consecuencias gravísimas para nuestros países desde el punto de vista de la obturación del desarrollo económico, del desempleo, un conjunto de cuestiones que podemos conversar. Pero otro elemento entonces es esta cuestión de la fragmentación de los procesos productivos y la reorganización de la producción y el comercio. Esto implica, con estas llamadas cadenas globales de valor, que no son tan globales, sino más bien regionales, esto implica una nueva división internacional del trabajo, ¿no? Y nuestros países, según esa lógica del capital, según ese mundo perfecto para el capital, seguirían siendo periferia, seguirían siendo países subdesarrollados y seguirían siendo, a su vez, nosotros, digo, América Latina y el Caribe, África, proveedores de materias primas, alimentos y energía. Este proyecto también es el proyecto de las derechas. Esto hizo Mauricio Macri en Argentina. Esto es, o sería, espero que logremos pararlo sinceramente, esta sería la consecuencia, volver esto irreversible sería la consecuencia del acuerdo que el Mercosur firmó con la Unión Europea. En realidad no está firmado todavía. Negoció con la Unión Europea. Condenarnos a este patrón histórico dependiente, periférico, de inserción económica internacional y perder soberanía regulatoria para el desarrollo, perder soberanía regulatoria para los derechos, es decir, el impacto sobre el precio de los medicamentos sería tremendo, con lo cual el derecho a la salud, el acceso a los medicamentos sería casi imposible, costosísimo para los estados y para las personas. Es decir, este es el proyecto de las derechas, en el marco del cual tenemos que ver esa disputa también sobre los proyectos de integración. En tercer lugar, el tránsito hacia una nueva configuración de las relaciones globales de poder, vinculado principalmente, aunque no de manera exclusiva, a un desplazamiento de los centros dinámicos de la economía internacional hacia el sur y hacia el este. ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿No? Nadie me responde. No tengo anteojos, no. Con China como principal protagonista, por supuesto. En cualquier caso, la nota de cambio del siglo es la continuidad y la profundización del crecimiento económico de China, con una creciente modernización y con la fuerza de trabajo más competitiva, no de la mejor manera siempre a nivel global. China fue convirtiéndose en una especie de factoría del mundo, ¿no? Es mucho más complejo, tendríamos que darle un seminario entero, pero bueno, quería destacar eso. Y es en este contexto también que debe entenderse la actual disputa hegemónica entre China y Estados Unidos. No es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural, de cambio central del sistema internacional de largo plazo. Y los números son contundentes, ¿no? Tómese el que se tome. La participación de los países emergentes, de China particularmente, en la producción y el comercio y el crecimiento mundial, su participación en el comercio global, su lugar en tanto fuente y destino de inversiones, etcétera, etcétera. Es decir, la declinación económica de Estados Unidos es imparable. El punto es qué consecuencias tiene eso para el mundo y para nuestra región particularmente y en qué tiempos. Ahora, una pregunta que no voy a responder porque me parece que es interesante que lo pensemos juntos y juntas. ¿Qué alianzas en este contexto, qué alianzas han buscado fortalecer los gobiernos y fuerzas políticas hoy perseguidas en nuestra región, muchas de ellas, como ocurre con el correísmo en Ecuador, con Lula y el PT en Brasil, bueno, etcétera, etcétera? ¿Qué alianzas han buscado fortalecer los gobiernos y fuerzas políticas hoy perseguidos en la región, en lo que hoy estamos llamando la guerra jurídica o lawfare, algunos de los cuales han sufrido golpe de Estado? Aquí ha habido un golpe de Estado, en Bolivia ha habido un golpe de Estado, en Brasil ha habido un golpe de Estado. ¿Cuál es la inserción económica y política internacional que promueven las derechas? ¿Cuál es? Claramente en el caso del Mercosur y concretamente su posicionamiento con respecto a Venezuela, está clarísimo que el cambio hacia la derecha implicó un alineamiento automático con los intereses de Estados Unidos en la región, que empieza aquí,
no, creo que lo voy a desarrollar un poco más el sábado en la presentación del libro. El cambio en el Mercosur, en un sentido lamentable, empieza con el golpe de Estado en Paraguay. Estas son cuestiones sobre las cuales tenemos que reflexionar y en este espacio construir posiciones y articular posiciones conjuntas. En cuarto lugar, esto lo voy a decir brevemente, nos encontramos en un escenario en el cual los organismos internacionales creados en la segunda posguerra para una cierta gobernanza global ya no reflejan en absoluto las relaciones de poder. Entonces hay cimbronazos por todos lados, la Organización Mundial de Comercio se quiebra pero resiste, tenemos acuerdos de libre comercio, megacuerdos que crecen y después se caen porque aparece Trump y patea el tablero. La cuestión es que el sistema multilateral no refleja en absoluto, eso sí tenemos claro, lo demás hacia dónde va no sabemos, pero no refleja en absoluto la correlación de fuerzas en el mundo hoy. Y otra pregunta que me parece interesante hacernos es ¿qué posición tuvieron nuestros gobiernos populares y qué posición en relación a esto tienen los gobiernos de derecha? Yo trabajé en la Cancillería Argentina hasta el gobierno de Cristina y nosotros con el gobierno brasileño del PT articulábamos en muchos ámbitos multilaterales, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, cuando creamos el Grupo de Defensores de la Industria, no sé, muchísimos acuerdos para torcer esas reglas. El gobierno de Macri y los demás de derecha, es solo un ejemplo, cuando se organizó la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires, fue lo que llamamos tomador de reglas, absolutamente sometido a lo que definen las potencias en relación a lo que debe ser ese espacio y a su vez sin ninguna articulación con los países de la región, que ya eran, por lo menos en Argentina y Brasil, de derecha. El país invitado de Argentina, especialmente invitado de Argentina, siempre los países que son presidencia pro tempore o sede de la cumbre invitan, fue Holanda, porque tenemos una princesa que es argentina, que a su vez era hija de un funcionario de la dictadura, pero bueno, eso es un detalle, ¿no? La mirada estratégica del gobierno de derecha de Mauricio Macri, en fin. Por último, pero hoy, en cuanto al contexto, digo por último, pero hoy clave, central para pensarnos, es lo que hablábamos hoy también en la radio, la crisis de las democracias liberales representativas. Es un título que hay que desmenuzar, ¿no? Sobre el cual me parece que tenemos que pensar mucho porque además no se manifiesta de la misma manera en distintos lugares del mundo. Tenemos que ver las particularidades también de nuestra región, ya hoy tremendas, como el caso de Bolivia, ¿no? Pero también Chile, Ecuador, Brasil, en fin. Entonces, es evidente ya que las necesidades de la lógica de acumulación de capital hoy no encuentran funcionalidad en las democracias burguesas que ese mismo capitalismo creó en la etapa de la revolución industrial. El Estado de Derecho y las democracias representativas se resquebrajan o estallan por los aires. ¿Hacia dónde? Realmente yo no tengo respuesta. Es algo que hoy probablemente estemos lejos de ver con claridad. Ahora bien, y aquí una pequeña introducción, más desarrollo, prometo el sábado, la sigo invitando para el sábado a la mañana. Y Sudamérica y América Latina y la integración regional. En realidad, lo planteaba el expresidente Fernando Lugo, lo que demuestran las diversas formas de resistencia en nuestra región, nuestra historia de lucha, y también, recientemente, la elección en Argentina, es que, contrariamente a lo que mucha academia boba dijo en los últimos años, no hay nada parecido a algo que llamaban fin de ciclo, ¿no? La disputa es parte de nuestra historia, negarla sería negar nuestra historia y nuestro presente. Y quedó muy claro también en el discurso de Alberto Fernández, ¿no? Que el Poder Judicial también es parte de esa disputa. Y tenemos que tener muy, muy claro eso. Entonces, una cuestión central es que un proyecto autonómico, soberano, que busca el desarrollo económico con inclusión, en un proyecto de ese tipo, la unidad, la integración, tiene que recuperar su carácter estratégico. No hay destino sin una unidad regional.
ese carácter estratégico del cual carece total y absolutamente en los gobiernos de derecha. En realidad, los proyectos de derecha son proyectos balcanizadores, hoy aún más. Incluso el neoliberalismo de los 90 construyó una institucionalidad regional, una institucionalidad funcional al liberalismo económico, etcétera, etcétera, como fue el Mercosur de los 90. Pero hoy los proyectos de derecha son proyectos que detonan, que dinamitan cualquier propuesta de integración, lo existente, parte del Mercosur, la UNASUR. Es decir, que son proyectos absolutamente contrarios a cualquier idea de unidad, incluso aunque fuera una unidad en sus términos, ¿no?, de derecha. Veamos a grandes rasgos qué pasa con el Mercosur rápidamente, que es un ejemplo paradigmático en algún punto en cada una de sus etapas de la antinomia de proyectos que hoy disputan en nuestra geografía. Básicamente, entre 2003 y 2012, contrariamente a otros colegas o colegas, yo ubico el quiebre en el golpe en Paraguay. Para mí el quiebre donde se empiezan a fortalecer las dinámicas de restauración se da en el Mercosur en junio de 2012. Hasta entonces el Mercosur recuperó para el liderazgo político regional su dimensión estratégica. Dejó de ser concebido como un espacio estrictamente comercial, como una plataforma exportadora, etcétera, etcétera, para ser concebido como un proyecto estratégico, como un espacio de concertación política, para ampliar los márgenes de autonomía, para promover las propias políticas de desarrollo, para fortalecer la democracia, para crear un piso de derechos en la región en múltiples aspectos. La integración regional se expresó en nuevos objetivos políticos del Mercosur, en la creación de la UNASUR, en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, en la creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, etc. Desde el punto de vista de la integración económica, más allá de que logramos poco, buscamos un tipo de relaciones económicas regionales que fortalecieran un proceso más autónomo, un proyecto más autónomo de desarrollo, con diferencias entre nosotros, entre los países, pero lo buscamos. Pero sin embargo, aún a pesar de que no tuvimos los logros en la integración económica con una contundencia tan importante como sí en esa década lo tuvimos en lo social, en lo político, en lo ciudadano, en lo democrático, en lo participativo, etcétera, más allá de que no logramos transformar las estructuras productivas como hubiéramos deseado, el Mercosur, lo decía hoy, fue una geografía en resistencia. Mercosur, 5 estados hasta 2012 sin Venezuela, 4 a partir de 2012 con Venezuela. El Mercosur y Bolivia fue la única geografía de toda América Latina y el Caribe que se resistió a la avanzada del capital a través de la firma de acuerdos de libre comercio que todos y cada uno de los países de la región firmaron, incluyendo Ecuador, aunque estaba Rafael Correa en el gobierno que firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, no es casual que el proceso de desestabilización, de golpismo, etcétera, etcétera, esté en esta región que era la fortaleza que podía proyectarse como polo de poder al resto de América Latina y el Caribe. Ya termino. Y hoy hasta el 9 de diciembre, ahora vamos a ver, complejo el escenario, pero tenemos un cambio central importante en Argentina. El Mercosur entre 2012 y particularmente 2015 hasta hoy, el Mercosur y la integración son hijos, yo digo, de cuatro hechos. El golpe de Estado en Paraguay, la llegada al poder de Mauricio Macri, el golpe de Estado en Brasil y lo que yo llamo en mi libro el primer golpe institucional regional, que es la suspensión ilegal e ilegítima de la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur. De estos 4 hechos, solo uno es democrático de origen, que es la elección de Mauricio Macri. Es decir, que el proyecto de integración hoy, que es balcanizador, desmantelador de lo mejor de la integración que supimos conseguir en la década anterior,
dependiente en lo económico, etcétera, no nació en la voluntad popular, y me parece que eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Es nacido de un golpismo o de un proyecto absolutamente autoritario que implica un inmenso retroceso democrático en la región. Eso me parece central, es parte de nuestra historia, ¿no? La imposición de proyectos económicos dependientes, alineado con los Estados Unidos en lo político, en este caso también a través de una ruptura de la democracia, pero me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, soy argentina, estoy un poquito feliz. La llegada de Alberto Fernández al gobierno de Argentina es sin duda un cambio central, feliz y preocupada, por supuesto, y con gran sentido de responsabilidad, ¿no, Andrés? Así de... La llegada de Alberto Fernández al gobierno de Argentina es sin duda un cambio central en la geopolítica sudamericana, en un contexto regional sumamente complejo y de exacerbación de la disputa. Sin embargo, la década anterior, la nuestra, la de los gobiernos populares conjuntamente empujando por un proyecto, dejó sin dudas algo que tal vez era obvio, pero que vimos con mucha claridad, al menos algunos y algunas, hacia el final. Ningún proyecto soberano, autónomo, independiente, de desarrollo, democrático, sustantivamente en la región, se sostiene de la mano de gobiernos populares. Ni siquiera cuando son todos populares y son todos democráticos y coinciden en el tiempo. Es decir, que es fundamental fortalecer el protagonismo y la organización de los movimientos populares para avanzar en este proyecto más allá de las coyunturas. La participación protagónica, como decían en Venezuela, ¿no? Creo que aquí voy a dejar para que podamos conversar y darle lugar a mis compañeros. Y seguimos el sábado.